Muy bien, ahí está avisándole a los seguidores. Vamos a ponerle un poquito de volumen y ahí estamos ya conectados para hacer martes del libro, capítulo 13 de esta temporada. Ya se une Yacita 21. Había tenido ahí un pequeño problema con la conexión, pero ya estamos estables. Análida Estrada Bedoya, Blanca Prada, Jaime Acosta, Juanito Zipagauta, Alejo Ramírez, Conrado Osorio, mi hermanito, ahí está, un abrazo para él, para todos en la casa, a Luis CS 911, ese es muy difícil de leer, Ronald Marín, a ver quién más, Andri Giraldo también se une. Qué bueno que estén por aquí todos conectados. Ya quedan saludados los primeros. Voy a esperar 30 segundos porque como inicié una transmisión y no había una buena conectividad, de pronto se perdieron algunos. Sebastián el Curioso también se unió. A todos bienvenidos. Hoy es el capítulo 13 de esta segunda temporada del Martes del Libro. El año pasado fueron 32 capítulos. Están todos grabados en el feed, en los reels. Ustedes buscan y ahí están todos los Martes del Libro de la temporada anterior y de esta temporada. A Tizabalcla, que también se unió, a Kate Ferrari, que también está conectada, a ver quién más se nos une y arrancamos entonces con Martes del Libro. Arranco agradeciéndole a Sueventos que me invitó ayer a dictar una charla sobre la pasión por el trabajo. Se llama Encender la Chispa, Pasión por el Trabajo, una charla que venía trabajando hace algunos días, pero que la logré estructurar gracias a Sueventos que me invitó y me tuvo ayer en la Universidad Pontificia Bolivariana, una muy bonita experiencia gracias a ellos y al colegio María del Carmelo, María Reina del Carmelo, en el barrio Manrique de acá de la ciudad de Medellín. Me invitaron hoy para compartir con los estudiantes de la media técnica vocacional en deportes y fue una experiencia inolvidable porque compartimos experiencias de vida y me hicieron evocar algunas historias allá del pasado de mi juventud en el barrio Aranjuez y fue muy lindo recorrer nuevamente las calles de Manrique. Hacía rato no pasaba por Manrique y está espectacular. A la prima Diana Correa también está unida, un abrazo para ella, a la tía también, una pronta recuperación. A Orio, o Correa Osorio, yo creí que Orio era otro, qué pena. Ahí quedan todos saludados, ya le agradecí a las dos invitaciones de ayer y hoy, a Bernardo Castro Lima también que se une. Todos bienvenidos y empezamos Martes del Libro. Hoy inicié una transmisión, había una inestabilidad en la señal, me tocó meterle otro tipo de conectividad, pero ya estamos acá. Hoy vamos a hablar de un escritor de culto. Los escritores de culto, por definición, digamos muy académica, son esos escritores que no son muy masivos, pero que le gustan mucho a sus colegas escritores. Es una definición ahí medio apretada que doy yo, una verbalización un poquito imprecisa, pero básicamente eso es un escritor de culto. No es muy masivo, pero es muy bien ponderado por sus colegas escritores. Algunos otros dicen que un escritor de cultos es un escritor de escritores, que me parece una buena definición, y otros incluyen dentro de los escritores de culto a los que son locos, bohemios, raros, atravesados, que tienen una vida complicada. El de hoy cabría en esa otra definición también, pero me quedo mejor con la primera. Escritor de culto, escritor que no es muy masivo, pero que le gusta mucho a sus colegas escritores. Y vamos a trabajar un texto que lo leí, era uno que no había leído de él y me sorprendió porque hay fragmentos de su vida. Es un escritor fallecido, del que no hay muchas publicaciones cuando está vivo. Cuando fallece empiezan a salir obras póstumas porque su familia empieza a encontrar algunos textos. El libro que traigo hoy fue publicado por Editorial Norma en el 2007 y él falleció en 1977, o sea que es una obra póstuma con 30 años de distancia entre la muerte y la publicación del libro. Y el libro es un compendio de textos que él dejó sobre su vida, con una vida muy dramática de la que vamos a hablar a continuación, que no es una autobiografía porque no tiene una continuidad en el relato, porque no fue hecha con esa intención, sino que él dejó algunos manuscritos, algunas cartas, algunos textos sueltos sobre su vida, particularmente sobre sus últimos años de vida, y la familia 30 años después decide publicarlo y titula el libro El cuento de mi vida, de don Andrés Caicedo, el vallecaucano, el caleño,
que murió por suicidio, por sobredosis, a los 25 años de edad, y que entre otras cosas decía que vivir más de 25 años no era necesario. Enseguida voy a encontrar la cita exacta, porque él creía que era un tiempo suficiente para disfrutar y que el resto ya era añadidura. De eso voy a hablar, de la vida de Andrés Caicedo, que está, digamos, reunida en este libro, que es muy corto, es muy interesante, y que va teniendo, pues tiene una presentación de María Victoria Caicedo Estela, que es una de sus hermanas, y luego están varios textos y varias fotografías al final de Andrés, que es un ícono del cine y de la literatura en el Valle del Cauca y particularmente en la ciudad de Cali. Y algunos de los textos, incluso están las fotografías de los textos que hacía en su máquina de escribir y que quedaron ahí. Voy a contar la historia de Andrés Caicedo, pero no es un martes del libro de escritor, como dijo alguno de los que nos sigue y que nos ve todos los martes, porque es que el libro es justamente la historia de la vida de él. Entonces sí tengo que contar la historia de la vida, porque la mayoría está en esos textos que están reunidos ahí. Luis Andrés Caicedo Estela nació en 1951 y muere por suicidio en el 77, es decir, a los 25 años de edad, por una sobredosis. Sus despojos mortales están en el Cementerio Metropolitano del Norte de Cali, y cuando vayan a Cali, péguense una pasadita para que vean el entorno que hay y lo que genera Andrés Caicedo aún hoy, después de tantos años, en esta ciudad. Fue un escritor precoz. Sus primeros textos los hizo a los 13 años de edad. Fue un niño travieso, él lo confiesa en este libro. Hay algunos textos donde cuenta algunas de sus pilatunas infantiles, y tuvo una vocación por la cultura y por el arte muy cercana a la literatura, al arte de escribir, pero también muy cercana al cine, porque es un hombre muy cercano al fenómeno del cine. Y sé que para los que les gusta el tema del cine, Caicedo puede ser un buen referente. Hombre de letras, hombre de teatro, fue actor de teatro, fue director de compañías de teatro, montó grandes obras con el Teatro Experimental de Cali, y también fue guionista para cine. Para tratar de organizar un poquito, yo estoy tratando de organizar la vida como dándole un orden cronológico, pero no es fácil porque él en el texto no lo hace cronológicamente. Los textos son de varias épocas de su vida. Él lideró movimientos culturales en Cali. Hay un movimiento que se llama Caliwood, así como emulando a Hollywood, que tiene mucho que ver con el cine. Tuvo un grupo literario que eran Los Dialogantes, tuvo la revista Ojo al Cine, que la montó después de que regresó de Estados Unidos. En el texto habla de su viaje a Estados Unidos. Actor, escritor, cuentista, guionista, y fue crítico de cine a los 18 años. Ya el diario El País de Cali le publicaba críticas a películas de cine, y era uno de los críticos de cine de la época más importantes en el occidente del país. Publicó varios guiones. Un hombre bueno es difícil de encontrar, así dice uno de sus textos o uno de sus guiones. Y bueno, y tiene una vida muy particular. Andrés Caicedo es de esas personalidades complejas, difíciles de entender, y que en este libro, de 30 años después de su muerte, aparecen unas historias que tal vez la familia había guardado, de pronto por prudencia, tal vez por respeto, pero que luego las quiso compartir. En el 69 se ganó un concurso en Univalle con un cuento que se llama Berenice. En el 70 participó en Caracas en un concurso de cuento con Los Dientes de Caperucita. Miren, los nombres de los cuentos son muy dicientes para lo que significa el autor. Y tenía un seudónimo en sus primeros años, o sea, de los 13 a los 17, 18 años, escribía con un seudónimo que era Blanquita la Siniestra. Entonces ahí uno ya se empieza como a formar una imagen de lo que es este tipo de personaje. En el 73 se fue para los Estados Unidos, se fue a Los Ángeles. Él decía que había escrito 2 guiones para cine y que esos guiones tenían que llegar a Hollywood, y estaba buscando a Roger Corman, que era uno de los grandes directores de la época, para presentarle sus 2 guiones de largometraje, con tan mala fortuna que Roger no le prestó atención y sus guiones nunca llegaron a Hollywood. Ahí fue cuando se regresó a Cali y montó la revista de cine, que alcanzó a tener varias ediciones y que obviamente le dio mucho espacio a la crítica y a las propuestas de cine en el Valle del Cauca. Vivir más de 25 años es una insensatez, lo escribió en algún momento, y de hecho se suicidó a los 25. Eso lo escribió cuando tenía 23.
En el año de la muerte, el día que se suicida, él recibe el ejemplar publicado por Colcultura. Recuerden que Colcultura, esto para los veteranos, los jóvenes seguramente no saben eso, Colcultura era una entidad del Estado que sacaba unas colecciones de libros. Yo alcancé a tener la colección de los libros pequeños, que eran las portadas eran de colores, tenían un gráfico que era la imagen de Colcultura, y ahí se publicaban autores colombianos. Que viva la música, que fue su novela, digamos, más significativa, la publica Colcultura en 1977, y a él le llega la edición impresa justo el día que fallece, y fallece por consumo excesivo de barbitúricos. Él se toma 60 pastillas de Secobarbital y obviamente fallece por esa sobredosis. Se destaca en sus textos, en este también, por el humor negro, que era muy bien apreciado, muy bien mirado, por la sinceridad en sus textos, por la narración fluida, porque es un narrador, digamos, donde avanza, es un narrador progresivo, va contando rapidito las cosas, pero no va dejando detalles por fuera, entonces se vuelve interesante. Este libro del cuento de mi vida, obviamente son las hermanas las que le dan el título a este nombre, y ahí hay experiencias desde momentos familiares, en su infancia, en su adolescencia, en su juventud, hasta temas muy complejos que son los que le dan sentido al libro, que es el consumo de sustancias psicoactivas. Él comenzó por la marihuana, pasó a las anfetaminas, luego terminó tomando Valium 10, que es un elemento, una medicina que todavía se usa en temas psiquiátricos, hongos, el daprisal, y finalmente los barbitúricos, que es con los que fallece. Más allá de hablar, porque él en el libro cuenta 2 episodios de suicidio, o 2 intentos fallidos de suicidio que él vive antes de llegar a su muerte, y eso es lo que le da sentido al libro, porque uno entiende que el suicida siempre tiene una motivación profunda, así uno tenga una apreciación distinta de la vida, pero para el suicida esa decisión no está marcada por el azar, ni por una decisión rápida, ni es un tema emocional de un momento, sino que hay un acumulado de casos. Y él en el cuento de mi vida tiene las historias afectivas, sentimentales, que además son bien particulares. Habla mucho de Clarisol, que es... eran 2 hermanos, Clarisol y el hermano son los que lo inician a él en el tema de las drogas, pero Clarisol de alguna manera es su iniciación también en el tema sentimental afectivo del amor, aunque había tenido una Patricia inicialmente que también le movió el piso, pero Clarisol es la mujer como que lo entra al mundo, y al mundo del amor y a otros mundos. Clarisol es como la mujer que lo lleva a entender que hay una vida salvaje que él quería vivir y encuentra con quién hacerlo. Ese es como el sentido de Clarisol. Y luego encuentra a otra Patricia, que es su segunda Patricia, pero para él es la Patricia de su vida, pero es una Patricia muy dramática. Digamos que si la vida salvaje la conoce con Clarisol, el amor salvaje lo conoce con Patricia. Y con Patricia hay una historia muy particular, porque Patricia es una mujer casada con Carlo Mayolo, que es un director de cine, al que él ya le había presentado incluso un guión para realizar una película en Cali, y eso termina mal. Entonces, y con Mayolo él había formado también varios proyectos de cine, y finalmente termina enamorándose y llevándosele la esposa a uno de sus... digamos, de los intelectuales más cercanos que tiene en el mundo del cine. Patricia se demora en desenamorarse de su esposo. Una cosa es que se separe, otra cosa es que se desenamore. Se demora en desenamorarse, y eso le da muy duro. Ese es un golpe muy fuerte para Andrés, que también le cuesta asimilar, y todo eso está en uno de los relatos que hay en el texto. Incluso él tiene una vida sexual muy intensa con Patricia, y Carlos, el esposo de Patricia, finalmente los pilla en un festival de cine de Cartagena, y ahí se arma pues un problema mayor. Finalmente ellos terminan en Bogotá, en un festival en Bogotá, y ahí se termina la relación, y él apela como a una vía de escape, que es la rumba, la bohemia, el alcohol, las drogas, y en una de esas rumbas, él... o después de una de esas rumbas, tiene un primer intento de suicidio,
porque no le encuentra sentido a la vida, viene de un desamor y aparte de eso está en un momento de consumo de sustancias muy fuerte, y ahí lo relata, y es cuando él se corta las venas y se toma unas pastas con una cosa particular, y es que cuando él se despierta se da cuenta que no se había cortado totalmente las venas, sino que se había cortado, tal vez era como la piel cerca a una vena, porque se corta en la muñeca, y se da cuenta que no falleció, que era lo que él estaba buscando en ese momento con esa decisión. Y luego, pues tiene otro intento de suicidio también en otro momento crítico, que también lo relata en el texto, que es su segundo intento de suicidio, que también lo pone a uno a pensar por las circunstancias, el momento, los problemas que ha tenido, la decepción que tiene de regresar de Estados Unidos y no cumplir el objetivo. Eso sí, cuando estaba en Estados Unidos y vio que no iba a conseguir el objetivo de que le compraran sus guiones, se dedica a ver cine. 16, él lo dice, 16 horas al día se pasaba en unos teatros en Los Ángeles, donde había exhibición permanente, cartelera permanente, y él se dedica a ver mucho cine porque es la forma como de mantenerse emocionalmente tranquilo, y eso le sirve para venir a Colombia y montar la revista de cine ya con una mirada mucho más distinta. Entonces, esto no es una autobiografía escrita como autobiografía, es más un compendio de textos sobre la vida de él escritos por él. Hay muchas especulaciones sobre la vida de Andrés Caicedo. Algunos han especulado sobre su tendencia sexual, otros han especulado sobre otros tipos de consumo de sustancias, otros sobre sus aspectos intelectuales, hasta sus tendencias políticas se las han tocado. Pero de alguna manera creo que la publicación de este libro deja claro que era un joven inquieto, un hombre que había madurado muy joven. ¿Se acuerda que habíamos hecho un libro también, creo que fue la semana pasada o la antepasada, que también hablábamos de eso, de las personas que maduran jóvenes o que se vuelven viejos jóvenes porque la mentalidad digamos es más avanzada para la edad que tienen? Yo diría que Caicedo, a pesar de las dificultades que tiene, que son muy notorias de una inmadurez adolescente, Caicedo es un buen referente para entender que a veces las personas intelectualmente son muy avanzadas a su edad, pero emocionalmente la juventud les puede y los domina con otro tipo de cosas. Esa ya sí es una opinión. Este libro ha dado para muchas cosas. La Universidad San Buenaventura tiene, y la leí casi completa, tiene una investigación y la tiene indexada en la página de la biblioteca sobre el acto del suicidio. Es una tesis sobre el acto del suicidio y toma como referencia esta publicación de Caicedo, hablando de la repetición como acto clínico. Y para no contarles la historia completa de la tesis, porque la pueden buscar, el acto suicida es el título de la tesis. De alguna manera lo que plantean las investigadoras de la San Buenaventura de la Facultad de Psicología es que el suicida tiene unos actos repetitivos que van dando señales de que hay una intención de suicidio. Lo dejo hasta ahí para no ahondar como en toda esa parte profunda de los conceptos y de todo esto. Cuentan, en estos textos está lo que él vivió y lo que él sintió en esos momentos que vivió. No cualquier texto autobiográfico, no cualquier texto escrito en primera persona sobre uno mismo, no cualquier escrito sobre el yo, como se le dice genéricamente a estos textos. No cualquier texto te muestra los sentires, muchas veces te muestra los hechos. Hay autobiografías que te cuentan las cosas que pasaron. La primera autobiografía en Colombia, que es Historia de un alma, de José María Samper, por ejemplo, te cuenta los hechos. Te pinta una Honda por allá, en la ciudad de Honda, en el siglo XIX, y te hace una descripción de la vida de José María Samper. No, este es un texto que cuenta vivencias, pero cuenta sentires. Entonces, dentro de la narrativa tiene algunas opiniones, algunos conceptos y algunas emociones tratadas de llevar al texto que terminan siendo particulares. La relación con el padre no es buena, la relación con la madre hay una dependencia y una necesidad y un afecto profundo. De hecho, la mamá termina siendo la patrocinadora de uno de sus textos. El texto se llama El Atravesado,
que es patrocinado por la mamá para la publicación después de que él regresa de los Estados Unidos. Entonces la mamá es casi que la mecenas que logra que él nuevamente vuelva a los textos y trate de encaminarse. El segundo suicidio lo cuenta estando en una clínica en Bogotá, y ahí hay unos temas que valdría la pena leer. Y quería terminar, o por lo menos decir, que a la máquina de escribir que él tenía, en la que escribió todo lo que escribió, porque solo usó una máquina de escribir Remington en toda su historia vivencial, y todos sus textos fueron en esa máquina de escribir. Él bautizó, Andrés, le puso a la máquina de escribir nombre, y la puso Pepito Metralla. Ese era el nombre que él le puso a la máquina de escribir, que también es muy diciente. Si ustedes le hacen ahí un análisis un poquito al lenguaje y a estos nombres, Pepito Metralla era el instrumento a través del cual él expresaba sus sentires, que eran las letras y que era la escritura. Dicen que fue un brillante actor. Quienes lo vieron, no hay videos, hay un documental sobre la vida de Andrés Caicedo, pero no hay muchas imágenes del Andrés actor. Hay imágenes del Andrés director, del Andrés escritor, del Andrés cineasta, del Andrés bohemio, pero no hay mucho del Andrés actor. Pero quienes lo vieron por allá en el año 70 y pico, dicen que era un brillante actor y que tenía una capacidad expresiva única para la interpretación de sus personajes. Llegó a montar obras de Edgar Allan Poe en el Teatro Experimental de Cali. Toda esa es la historia de Andrés Caicedo, pero toda esa historia está reunida en fragmentos en este libro que se llama El cuento de mi vida, y que fue organizado por las hermanas de Andrés muchos años después, cuando ya después de haber fallecido, de alguna manera, recopilar estos textos es una manera de volverlo a hacer presente y de no olvidarlo, que es lo que uno hace con las personas fallecidas, tratar de recordarlas siempre para que el olvido no se las vaya llevando totalmente. Voy a leer 3 o 4 frases. Como no hay nada más que hacer en esta vida, pues entonces conformémonos con las travesuras que pueda realizar. Está hablando de su infancia. La pluralidad de quehaceres ha sido uno de los motivos para que yo no desarrollara ninguno a cabalidad. La pluralidad de quehaceres. Lo que lo acaba a uno no es la droga, sino los sustos. Que me parece muy particular porque es su posición frente a una debilidad que él tenía, que era el tema del consumo de sustancias. La despertada es la peor hora para la nostalgia. Esa es la mejor frase para mi gusto de este libro, porque también lo pone a uno a reflexionar. La despertada es la peor hora para la nostalgia. No está diciendo que la mañana, está hablando de la despertada. Recuerden que era un hombre bohemio y por tanto su despertada no era en la madrugada, sino en otro tipo de horarios. El espacio se concentra y el tiempo se dilata. Esa dice él, que la leyó en la revista Life. Soy una muralla blanda de sombras y humo. Y ahí se está definiendo como ser en sus últimos meses. Y el último texto que aparece en la compilación es un texto fechado en Cali el 4 de marzo del 77, unos días antes de su suicidio. Se lo recomiendo para quienes siguen la línea de estos tipos de textos que hablan de la vida, que te dejan mensajes, que te ponen a pensar y que te muestran el mundo desde otra perspectiva, porque siempre hemos estigmatizado, y me incluyo ahí, al consumidor de cualquier tipo de sustancia, lo estigmatizamos, lo macartizamos, lo señalamos, lo excluimos socialmente, y a veces hay detrás de ese ser que tiene una debilidad, una profunda capacidad intelectual como la de Caicedo, y sobre todo una sensibilidad absoluta frente al arte que es para ponderar. Por aquí estaba leyendo unos mensajes, pero es que no puedo hablar y leer porque yo no soy capaz de ver dos cosas a la vez. Dicen que estamos invitados, van a hacer un evento de ciclismo, pero ya, muchachos, no les alcanzo a leer porque me lo mandaron en varias cosas y ya no me da por el tiempo, pero ahí queda consignado. Entonces quienes estén interesados y lo leyeron, ahí lo pueden ver. A los últimos que se unieron, muchas gracias. El último fue Luigigo 10 y la última fue Lilo Cas G05. A todos los que nos acompañaron, muchas gracias. Dentro de 8 días es 23 de abril, es Día del Idioma, y voy a trabajar un escritor colombiano que hablo con él todos los días. No les doy más pistas. Ya hice un texto de él, una novela de él en la primera temporada, y le había prometido la novela de él, la que voy a leer, en la que vamos a trabajar dentro de 8 días. La leí cuando salió, pero la empecé a leer esta semana porque quiero darle una segunda lectura.
Ese es el texto de la semana, pero no les voy a decir de quién es. Siempre se conecta, siempre me comenta el martes del libro a otra hora y está en otro lugar del mundo muy diferente a Medellín. Entonces, de ese libro hablamos dentro de 8 días, pero no les doy más pistas. Chao.